Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14 y versículo número 15. Hechos, capítulo 8, versículo 14 y 15. Dice la Biblia: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por estar con nosotros en este lugar. Le damos gracias por los amigos y amigas presentes. Agradecemos por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Le damos gracias, Señor, por todos aquellos que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Bendiga, Señor, abundantemente a todos los presentes y bendiga también a los que no están ahora con nosotros. Querido Padre, prepárenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Se lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Estamos trabajando con una miniserie que hemos titulado El Espíritu Santo y la oración. ¿Cuál es el título? El Espíritu Santo y la oración. Y en el tema anterior hablamos acerca de Pedro y la oración. ¿Por qué estamos trabajando con Pedro y la oración? Cuando usted estudia la vida de Pedro, descubre que puede ser la vida suya o la vida mía. Cuando usted descubre quién era Pedro, quién era Juan, quién era Santiago, usted se queda admirado o admirada, sorprendido o sorprendida de lo que Jesús es capaz de hacer. Cuando usted estudia la experiencia de los apóstoles con el Señor Jesús, descubre que Cristo distinguió a Pedro, a Juan y a Santiago, los tuvo más cerca de él. Lo que Juan y Pedro y Santiago vieron, no lo vieron ninguno de los demás apóstoles. ¿Por qué Jesús escogió para tener tan cerca a Pedro, a Juan y a Santiago? Pedro era un fracaso, Juan y Santiago eran llamados y fueron llamados por el mismo Jesús como hijos del diablo. Ay, mamá. La palabra Boaner, que significa hijo de Thor, hijo del trueno. Cuando llegaron a Samaria y los samaritanos rechazaron a Jesús, ¿qué aconsejaron Juan y Santiago? Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y queme a todos? Jesucristo le dijo: ustedes no saben del espíritu que son. Y entonces los llamó Boanerges. Mi pregunta: si Juan y Santiago vencieron y más tarde se conoció a Juan como maestro de santidad, si Santiago se mantuvo firme y fiel y murió como mártir a manos de Herodes cuando lo atravesaron con una espada, si Pedro se mantuvo fiel a pesar de que negó a Jesús 3 veces y murió crucificado cabeza abajo, la pregunta que le hago: ¿tiene el Señor Jesús y el Espíritu Santo poder para cambiar la vida suya y la vida mía? Amén. ¿Lo pueden cambiar a usted y cambiarme a mí? Amén. ¿Puede o no puede? Sí. ¿Hay algún cambio que haya que hacer en la vida suya? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Tiene el Señor suficiente herramienta para hacer la operación espiritual necesaria en la vida suya? Amén. He visto en mi vida mucha gente a quienes el Señor le ha hecho unas operaciones increíbles. Ellos se consideraban casos perdidos. ¿Cómo puede el Señor cambiar un asesino? ¿Cómo puede cambiar un criminal? ¿Cómo puede cambiar una persona que se gozaba matando a la gente? ¿Cómo puede cambiar el Señor el corazón de una persona que, sin embargo,
vimos cómo Dios lo hizo y cómo Dios lo hace todavía. Hemos tomado a Pedro y ya vimos cómo ese Pedro, ese Simón Pedro, junto con los demás apóstoles fue lleno del Espíritu Santo. Y ahora vemos en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles que escogen a Pedro y a Juan para ir a Samaria e impartirle el Espíritu Santo a los samaritanos. Cosa curiosa. Imagínese usted, Juan quería quemarlos y ahora llega Juan a impartir el Espíritu Santo. ¿No le parece una cosa curiosa? A ver, ¿sí o no? ¿Han oído hablar de un tal Mateo en la Biblia? ¿Cómo le llamamos a Mateo? ¿Cómo le decimos ahora? Evangelio según San Mateo. ¿Y quién era Mateo? Era un ladrón. ¿Tiene Cristo poder para cambiar un ladrón en un santo? A ver, ¿sí o no? ¿Puede cambiarlo a usted? Y puede cambiarme a mí. Mire qué cosa linda dice en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerde, estamos hablando de Pedro y la oración. Estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. La oración es fundamental, la oración es de vida o muerte. El único termómetro que existe para medir la vida espiritual se llama la oración. Si usted está en buena comunión con Dios, si está constantemente en comunión con Dios y ora sin cesar, si usted verdaderamente tiene comunión con el cielo, es un hombre o una mujer de oración. Si no lo es, perdone, usted es una persona religiosa. No creo ver en el cielo ningún religioso. Ay, está dura esa, ¿eh? Ay. ¿Cuánto me alegra este silencio? Una religión es necesaria porque te liga a algo, a alguien. Y cuando la base de esa religión es Cristo Jesús, entonces estás ligado o ligada a Jesús. Entonces estás lleno o llena de Jesús. Entonces tu vida refleja la belleza y la santidad de Cristo Jesús. Pero cuando solo eres religioso, eres peleador. Te enojas, te ofendes. Siempre quiere ganar un punto. No piensa ni considera a los demás. Ese no es el testimonio de Jesús. Pedro, después de Pentecostés, fue un hombre completamente cambiado. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 4, Hechos de los Apóstoles, versículo 31. Vamos a hacer un resumen porque el tiempo no nos va a ayudar. Y de ninguna manera nos ayudará el tiempo, aunque haya suficiente tiempo. ¿Qué dice el versículo 31? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué dice ahora? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pedro se convirtió en una persona cristiana, en una persona espiritual, en un hombre de Dios. Y en el capítulo 4, cuando usted tenga tiempo y lo lea, se encuentra a Pedro enfrentado con el Sanedrín, con los ancianos. Encuentra a Pedro siendo el instrumento del cielo. Encuentra a Pedro dando un discurso. Y en ese discurso, el apóstol Pedro pone muy en claro la importancia del Señor Jesús y ya no tiene miedo. Ya no tiene miedo a que le quiten la vida, ya no tiene miedo a perderlo todo. Porque el que tiene a Jesús lo tiene todo. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin embargo, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dijo también, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. La clave está en la oración. Cuando usted está en oración, cuando usted está orando, cuando usted está en comunión con el cielo, no hay nada ni nadie que impida o interrumpa el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Fue Jesús un hombre de oración, sí o no? ¿Oraba Jesús constantemente? A ver, ¿sí o no? Jesús pasaba el día trabajando y terminaba exhausto, cansado, y en lugar de irse a dormir, se pasaba la noche entera orando. Y al día siguiente se levantaba con una sonrisa y con la cara como una lechuga, completamente verdecito y fresco, porque la comunión con Dios,
La relación íntima con Dios es el secreto de la vida, el secreto de todo. Cuando un hombre o una mujer tiene una verdadera comunión con el cielo, no lo puede ocultar. No importa dónde esté, no importan las circunstancias, si es verdad que estuvo en la presencia de Dios, la gente lo notará. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Recuerden, estamos hablando de Pedro y la oración. ¿Cuán importante fue la oración en la vida de Pedro? Pedro era muy distinto antes de recibir el Espíritu Santo a como fue después que recibió el Espíritu Santo. Y un elemento clave en la vida de Pedro es la oración, después que recibió el Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo número 3. ¿Qué dice el verso 3? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Estaban buscando diáconos para atender las mesas. Estaban buscando diáconos para atender las necesidades de las hermanas. Estaban buscando diáconos para ellos dedicarse a otra cosa. Mira lo que dice ahora. Y nosotros persistiremos, ¿en qué cosa dice? En la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales, ¿qué dice? Presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Mi pregunta, ¿está presente la oración? ¿Está presente la oración? El versículo 4, ¿qué dice? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mi pregunta, ¿le gusta a Satanás que usted ore? No. ¿Quiere Satanás que usted ore frecuentemente? No. ¿Quiere Satanás que usted ore constantemente? No. Cambio la pregunta. ¿Quiere Dios que usted ore constantemente? Sí. Frecuentemente, sí. Asiduamente, sí. Constantemente, todas las veces que pueda. Sí. Cuando usted pasa mucho tiempo en oración, su vida es una vida de éxito y de poder. Cuando no lo hace, usted está fracasado. Y el éxito que usted tiene cuando no ora es su peor fracaso. Porque lo peor que le puede pasar es tener éxito sin orar. El éxito sin oración te convierte en una persona orgullosa. Llegamos a la ciudad, a Montecristi, a una localidad. Nos habían dicho que había una persona que tenía problemas con el demonio. ¿Existe Dios? Sí. También existe el diablo. Llegamos a la casa de esta señora. Pensé que ustedes no eran chismosos ni curiosos, se quedan calladitos. Les gusta el chisme a la gente. Nos sentamos en la sala de la casa y la señora nos recibe. Empezamos a hablar y ella comenzó a explicarnos lo que pasaba cuando el espíritu malo llegaba. Empezó a contarnos cómo todo inició. Y nos decía que cuando los espíritus malos venían, empezaba a sentir un malestar en el vientre. Y que de repente sentía que todo se movía, y entonces perdía el sentido y tomaban ellos el control. Compadre, estábamos presentes 3 personas, 2 pastores y un laico. Y cuando empezó el vientre a moverse, nos miramos. Compadre, hay que plantarse, y usted no puede salir corriendo. Y de repente la señora empieza a hablar de otra manera. Nos mira a los 3. Alguien del grupo dijo, vamos a orar. Le dije, vamos a orar. Quien estaba hablando a través de la señora dijo, no oren.
Y entonces dijimos, ahora que con más razón vamos a orar. Y empezamos a orar. Y empezamos a orar. Oramos cada uno, terminamos de orar. Y ahora tocaba orar a la señora. Y cuando abrió la boca, dijo, nosotros no somos tan fuertes como ustedes creen. El problema es que ustedes no oran. El problema es que ustedes no ayunan. El problema es que no han tomado muy en serio las cosas de Dios. Y entonces yo me molesté un poco y lo miré a la cara y le dije, oye, pero ven acá. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Por qué tú dices esas cosas? Me miró así con una mirada terrible y me dijo, me obligan a decirla. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Necesitamos orar más? ¿Necesitamos tomar tiempo para ayunar? ¿Necesitamos tomar tiempo para estudiar la Biblia? A ver, ¿sí o no? Pero eso lo decía la Biblia hace muchísimo tiempo. Cuando usted tiene que ir a lugares y ambientes que usted no conoce, cuando usted tiene que ir a lugares y ambientes de gente que bueno, usted siente una sensación muy extraña. Hay un lugar que se llama la Zona Roja en Costa Rica, en San José, Costa Rica. Se llama la Zona Roja porque ni la policía va a ese lugar. Cuando usted entra a ese lugar, cuando usted pasa de una calle y entró ahí adentro, usted entró a su propio riesgo. Estamos dando una campaña en esa ciudad, en San José. Y un hermano de la iglesia, un anciano, me dijo, ¿quiere venir con nosotros esta tarde a la Zona Roja? ¿Qué sé yo de Zona Roja ni zona verde? Yo le dije que sí. Pero yo no sé en qué lío me estoy metiendo. Le estoy contando estas cosas porque usted me puede contradecir cualquier punto teológico, pero usted no me puede contradecir lo que yo viví. Ahí tiene problema porque usted no estuvo allí. Yo sí estuve ahí, sí la viví, sí vi de frente el problema. Y le puedo garantizar a usted que tenemos un Dios que es todopoderoso. No importa que sea el mismo diablo, el Señor tiene más poder que todo lo que se puede ver. El problema está que lo sabemos, pero no lo creemos. Ahí, mamá. ¿Cómo dije? Lo sabemos, pero no lo creemos. ¿Usted se ha ahogado alguna vez? Lo felicito. Porque si se hubiera ahogado no estuviera aquí, imagínese, ni modo. Mire qué cosa linda. Otro anciano le dijo al hermano, ¿tú vas a llevar al pastor para ese lugar? Y él lo miró y se sonrió, sí, ¿por qué no? Y me dice el otro hermano asustado, no vaya, pastor, no vaya para allá, no vaya para allá. Digo, bueno, pero ¿por qué no? O sea, yo no sé lo que está pasando en ese lugar, yo no sé que Zona Roja ni ninguna cosa. Y arrancamos para allá. El hermano con su sonrisa, porque él vivió mucho tiempo en la Zona Roja, oiga qué cosa linda, nos dice, desde que crucemos esa calle, ya entramos a la Zona Roja. ¿Ven aquella casa de 2 pisos que está allá? Sí. Vamos a hacer la reunión arriba en el 2º piso. Vamos a darle de comer a esa gente, pero primero le dijimos que si quieren la comida tienen que oír el sermón del pastor. Cuando subamos, ustedes van a subir la escalera. Sí, desde que lleguen arriba, doblen a la derecha y pónganse en la esquina y nadie se mueva de ahí. No se sienten en el salón, no se sienten en la silla. Si tienen que ir al baño, mejor devuélvanse y vayan a la iglesia. Oiga, yo dije, pero ¿verdad que la Zona Roja se está poniendo roja? Está peligrosa la cosa. Pero yo dije, vamos, yo vi niñitos, niñas y niños, hijos del hermano, que vinieron. Digo, pero ¿cómo es posible que yo no vaya cuando un bebé va? Subimos la escalera. Nos pusimos en la esquinita que nos dijeron, compadre, mamacita linda, compadre. Al rato empieza a llegar el público. No salí, no, mamá. Ay, madre mía, cuando esta gente empezó a subir esa escalera, empezamos a verle la cara a todo esto que viene subiendo. Oiga, mi madre, unos ojos que usted decía, ¿qué? Él dijo, no miren a esta gente. No lo miren, miren para otro lado. Y hombres y mujeres comenzaron a subir. Comida que le van a dar, compadre. Comida gratis. Y ellos dijeron, bueno, por un plato de comida digo yo todos los sermones. ¿Qué quieren? ¿Qué me importan los sermones? Subieron todo, parecían fieras. Los chiquitines se metieron en miedo y se pegaron bien en la esquina. Algunos hermanos y hermanas habían venido y lo estaban atendiendo. Y digo, bueno, Señor, yo no tengo la más remota idea de qué es lo que vamos a decir a esta gente.
Pero me puse a orar y a dejar que Dios dirija las cosas, porque este negocio es del Señor, este negocio no es mío, yo no morí por nadie, yo aquí estoy porque Él me llamó, ¿o no? Entonces que se preocupe el Señor, yo no tengo que preocupar por nadie. Y a mí me pusieron aquí, pues ahora, mire Señor, yo no sé qué usted va a decir a esta gente. Cosa linda, mamá. Cuando me han presentado a esta gente, ¿qué le importa? Y me paro a predicar y miro este grupo, tengo que verle los ojos, porque ¿cómo le predico sin verle los ojos? Compadre, el matatán que era él, ¿me entiendes? Estaba sentado en el centro. Tenía cara de pocos amigos o de ningún amigo. Y eran esas miradas de gente que ha matado a mucha gente, que cuando te mira como que te quiere meter miedo. Y a mí me da un coraje cuando me quiere meter miedo. Desde niño tengo ese problema. Y me miró y yo lo miré. Y lo miré y me miró. Y yo empecé y digo, bueno, Señor, comience a hablar algo porque yo no sé ni qué es lo que voy a decir. Y empecé a hablarle del Señor Jesús. Porque de tal manera nos ama Dios. ¿Nos ama o no nos ama? Amigo mío, el Espíritu vino, se adueñó de la reunión. Cosa linda, mamacita linda. Y de repente se me olvidó que los que estaban ahí eran come gente. Compadre, y al final, todas las cosas que iba diciendo, el matatán nada más hacía con la cabeza así. Con un tipo así fuerte, así. Con el pelo largo, con barba y veo, cuando ese tipo hizo así la primera vez, yo que usted está diciendo sí, ¿qué es lo que le pasa? Y lo hice decir sí muchas veces, Señor, ya lo tenemos agarrado. Si agarramos este matatán, agarramos a todo el mundo, Señor. Vamos a meterle duro, Señor. Métale más duro, Señor. Compadre, al final, ¿qué me importa a mí? A mí me pusieron aquí. Le hice un llamado directo al matatán. Amigo, cuando ese tipo hizo así, ¡fum!, que se levantó, era un tipo alto, fuerte así, pero fuerte. Cosa linda, mamá. Cuando yo vi 2 lágrimas que bajaron, una de cada ojo, digo, ay Señor, ya lo agarramos. Y no contento con que se pusiera en pie, le pedí a todo el mundo que se pusiera en pie, y como el jefe se paró, todo el mundo se paró. Digo, no, esto no es suficiente. Hay que moverlo. Y me atreví a decirle que pasara al frente. Y mientras ellos se movían, yo estaba orando. Pregúnteme quiénes pasaron al frente. Pasaron todos. Porque Dios es todopoderoso. Amén. El problema está en nosotros, no está en Dios. Cosa linda. Cuando yo vi toda esa gente ahí al frente. El amigo, el que me invitó, había vivido 15 años ahí como uno de esos parias de la sociedad. Él sabía lo que pasaba ahí. Y él empezó a llorar también. Lo lindo pasó en la tarde. Cosa linda. En la tarde, después del sermón, había un bautismo. Y 2 de esas personitas que estaban ahí en la mañana, de que estaban ahí en la reunión esta, pasaron al frente porque habían tomado la decisión de bautizarse. El hermano tenía años dando estudios bíblicos. Y esa tarde las 2 personas que subieron, una dama y un caballero, usted podía verle en la cara cuando subieron la escalera para ir al bautisterio, una cara rara, extraña, la cara de lo que vimos en la reunión esa, en la comida. Pero cuando bajaron la escalera, qué cosa linda, mamá. Qué cosa linda, mamá. Le pregunté yo a uno de los ancianos, ¿y esta fue la muchacha que subió? Sí, pastor. ¿Y este fue el tipo que subió? Sí, pastor. Y voy y le pregunto al hermano, ¿y estas son la gente que subió? Dice, sí, pastor. Y empezó a llorar y me dijo, yo era uno de esos hijos del diablo. Y yo creo que Dios tiene poder para hacer de esta gente hijos de Dios. Me cambió a mí. Y mire lo que ha hecho con esa gente. Ah, no, pues yo no me aguanté. Y ahí fui a dar abrazo también. Oiga, el que empezó a llorar fui yo. Ellos lloraban y yo también. Y me pregunto a usted, ¿tiene Dios poder para hacer maravillas, sí o no? Amén. Ahora le vengo a hacer la otra pregunta. Entonces, ¿por qué no lo está haciendo con la vida suya? Ahí, mamá. Una respuesta sencilla. Usted no está orando lo suficiente. Sea sincero, por favor. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Si usted es un tipo fisiculturista, la gente sabe que usted practica fisiculturismo, ¿sí o no? ¿Cómo se da cuenta la gente? El cuerpo, se ven así, qué sé yo, ¿me entiende? Pero si un tipo le dice que es fisiculturista y no tiene forma en el cuerpo y está hecho una mojiganga, ¿usted le va a creer eso?
Muchacho, y eso pasa en el mundo espiritual también. Sí, es verdad que usted está haciendo el ejercicio de la oración. La gente sabe que usted tiene la figura de la oración. Esa acción es así. Lo interesante es que esos tipos que están llenos del demonio le ven la cara y lo miran con odio. Y algunos hasta le dicen, yo sé quién tú eres. Y te miran así como una mirada media fea. Y yo lo que hago es que me río. Y hubo un día que estábamos llegando a Washington a una campaña. Se me acerca y me dice, yo sé que tú vienes a predicar, pero quiero decirte que aquí tenemos una convención. Y empezamos a orarle a Satanás que interrumpa todo lo que tú hagas. Y yo me sonreí. Y lo miré a los ojos y le dije, amigo mío, el tiempo de usted está contado. Y eso así me miró como la cara fea. Y como yo no tengo problema con cara fea, yo no soy bonito. Y va y dice, todo el día que yo me levanto y mire el espejo, ¿qué usted quiere que yo vea? Una cara fea. Entonces me reí y me fui. El Espíritu Santo vino y dijo, aquí se acabó el relajo, compadre. Alabado sea el nombre de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Si usted no le cree a la Biblia, ¿a quién usted le va a creer? A mí me gusta esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque cuando uno comienza a emocionarse ya terminó. Y eso es maravilloso, ¿eh? Eso es maravilloso. Capítulo 9, versículo 40 al 42. Vamos a poner esto bien bueno y entonces nos vamos todos para que la gente se vaya contenta a su casa. Capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículo 40. ¿Cómo dice el versículo 40? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, ¿qué cosa? Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, ¿qué hizo? Se incorporó y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, ¿qué dice? La presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos, ¿qué cosa? Creyeron en el Señor. ¿Cuándo creyeron en el Señor? ¿Cuándo creyeron en el Señor? Cuando vieron. Mi pregunta, ¿ha capacitado el Espíritu Santo a todos los miembros de la iglesia con los dones espirituales para que a la iglesia no le falte nada? ¿Es así o no es así? Mi pregunta para usted, pero si usted tiene los dones espirituales y no ora, ¿podrá el Espíritu Santo hacer maravillas a través de usted? No. Necesitamos conectarnos. Si usted tiene un aparato electrónico, ¿tiene que conectarlo a la corriente, sí o no? Sí. Asegúrese que usted está conectado. Si usted no está conectado, usted va a pasar mucha vergüenza. Pero si usted está conectado, no tiene nada que temer. Porque, como dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Como dijo Gabriel, porque para Dios nada es imposible. Como dijo Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Pablo remata, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted lo cree? Amén. Entonces necesita orar más. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La Biblia es hermosa. Capítulo 12, versículo 5. Hechos, capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué cosa? Oración a Dios por él. Herodes mató a Santiago y estaba preparado para matar a Pedro. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, custodiado con 3 grupos de soldados, Pedro era tan tranquilo y tan confiado que se durmió. Mamacita linda, compadre. Si a usted lo agarran y lo meten preso, al otro día lo van a matar, ¿usted se duerme? ¿Se duerme o no se duerme? Duerme, compadre. Usted está loco. Versículo 12, ¿y qué pasó? Vino un ángel en la noche, tocó a Pedro y le dijo, Simón, ponte la sandalia, amárrate el cinto.
vámonos. Abrió la primera puerta, la segunda puerta, la tercera puerta y lo sacó afuera. Y entonces se fue y dejó a Pedro libre. Versículo 12. Como dice el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿cómo? Orando. Cuando usted visite a una persona, hermano o quien sea, no se olvide hacer una oración. Cuando usted se monte a su carro, no olvide hacer una oración. Cuando usted va y compra en el supermercado donde sea y vuelve y se monta a su carro, no olvide hacer una oración. Necesitamos orar, como dice la Biblia, sin cesar. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, aterricemos con Pedro. Primera de Pedro 3 versículo 7, ¿qué dice el versículo 7? Primera de Pedro 3 versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Y qué dice ahora? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ay, mamá. ¿Tiene que ver la oración con el matrimonio? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Mire, amigo, esto es que las mujeres no lo oigan. Le voy a dar un secreto. Cuando algo pasa en el hogar y la doñita le haga incomodar la sangre o le haga calentar las orejas, mejor ore y guarde silencio, porque si usted la maltrata, ay, mamacita linda. ¿Qué dice el versículo? ¿Cómo dice el versículo? Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, como dice, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué cosa dice? No tengan estorbo. Me decía un señor, pues las oraciones mías entonces nunca han funcionado. Bueno, ya usted se sabe el secreto. Versículo 12, ¿qué dice el versículo 12? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Y qué dice ahora? Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Está atento Dios a nuestras oraciones? ¿Está atento a nuestras oraciones Dios? ¿Sí o no? Un día me metieron preso, compadre. Ay, mamacita. Oiga, eso, me metieron preso a mi vera que me iban a matar. Veníamos para la capital, yo vivía en Santiago. Ya le tomé un tiempo de más, perdone. Iba a dar una campaña en un lugar. La cuestión es que tuve un accidente. Un tipo se metió a rebasar, parece que estaba peligroso. Y aquello fue aparatoso, el vehículo que iba en una curva. Se le ponchó una goma, dio vuelta, saltó de vuelta en el aire y cuando venía encima el carro de nosotros, el Señor nos habló, nos libró. Cuando llegamos, salí, fui afuera, vi que el tipo que venía manejando salió por una ventana, otro salió por otra ventana, el vehículo cayó en un monte y había una muchacha que venía adelante y cayó boca abajo y se le explotó la cabeza. No pidan detalle porque no le voy a decir que la cabeza estaba manando sangre, porque eso es terrible decirlo. Y la calle se llenó de sangre, paré mi carro, no voy a dar muchos detalles. Tomé la muchacha de la calle porque los otros carros la podían aplastar. Cuando la cargué, me la eché encima, la puse a un lado porque fue en medio de la carretera. Y me llené de sangre. Y cuando llegamos a la estación de la policía, todo el mundo paralizado viendo el show, pero nadie hacía nada. Venía un tipo en un camioncito y se paró de curioso. Yo fui y le dije, llévame ahí a la estación de policía que está por ahí por la cumbre. La estación que está en la cumbre. Y cuando llego a la estación de la cumbre, el policía me ve chorreado en sangre, tirando sangre. La sangre humana huele feo. Y cuando él me ve, se asusta. Y le digo yo, mire, llámese a abonado, que traen una ambulancia porque hay una situación difícil, le queda un accidente. Y él me mira a mí, pero que está mirando la sangre que está cayendo. Y el policía llamó a Barahona, llamó a San Juan, llamó a donde se le ocurrió. Digo, ¿pero qué es lo que usted está haciendo? Y me dice el pobre,
mire señor, vaya y lávese ahí en esa llave y quítese toda esa sangre de encima, que yo no sé ni lo que estoy haciendo. Cuando llegue el comandante y llegue el pastor Natera, y cuando llega el pastor Natera digo, bueno, llega el comandante y dice, ¿qué fue lo que pasó? No, que un accidente, que se qué bueno, y se comenzaron a mover. Y oigo yo que el comandante le dice al que se quede de guardia, le dice, no, este hombre no puede estar aquí afuera. Y yo digo, ¿cómo que no? Dice, no. En que, dice él, ¿cómo fue que dijo? Enciérrelo. Yo miro al tipo y me arriesgo. ¿Cómo que enciérrelo? ¿Por qué a mí me van a encerrar? Dice, enciérrelo. Porque si viene un familiar, puede matarlo aquí, sin él saber. Oiga, y me encerraron. Cuando yo vi que quitaron un candadón así grandoto, marca Yale, yo nunca me olvido de ese. Métanlo ahí, dice uno. Y me han metido en la cárcel, compadre. Yo vi que esa puerta se cerró y sonó ese candado, crack. Yo dije, señor, pero es verdad que me metieron preso. Miré mi reloj y le dije al señor, 7 minutos, solo 7 minutos. Y entonces miré, había un reguero de muchachos jovencitos que estaban ahí mirando y me decía asustado. Y ustedes vengan acá. Ay, todo el mundo vino de una vez. Y digo, vamos a orar. Y oramos. Empecé a preguntarle, ¿usted por qué usted está aquí? No, es que un motor. Y usted, una camioneta. Y usted, un camión. Y todo el mundo. Digo, pues prepárense aquí. En 7 minutos comenzamos a salir de aquí. Vamos a orar otra vez. Y como si yo fuera el jefe, le dije, ¿ustedes creen en Dios? ¿Tienen fe en Dios? Y dije, no, yo que sí. Había uno que se puso a llorar porque parece que nunca había amanecido presos. Amanecieron. Eso no fueron 7 minutos. Cosa linda. El Señor es tan hermoso. A los 7 minutos vienen y tocan la puerta. Digo, bueno, muchachos, ustedes van atrás, yo me voy primero. Y dice el policía, fulano de tal, digo, ese soy yo. Y salí, otra vez salí afuera y le dije que estaba llorando. Tú vas a salir primero, no te preocupes, eso se acaba ahora mismo. Y voy allá adelante y me dice, abogado, voy y le digo al comandante, mire, hay un reguero de gente que están aquí porque no tenían luz en la noche, pero para que necesiten de luz ahora, pues ya el sol salió. Ah, no me digas, sí. Oiga, oficial, ¿por qué usted no lo ha dicho? No, ya que saca esa gente de ahí. Oye, me dice el abogado y comenzaron a sacar la gente y es verdad que lo sacaron. Lo lindo es que cuando salían, cuando salían venían donde mí y nada más me dicen, dije, muchas gracias, pastor, muchas gracias, me abrazaban y salían corriendo. Pastor, muchas gracias. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Es real Dios? Amén. ¿Es real Dios? Amén. ¿Cuánto bien no ha podido hacer Dios porque no oramos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Capítulo 4, versículo 7. Aquí sí terminamos. Ya hemos terminado 3 veces. Primera de Pedro 4, 7. Esta es la última vez. ¿Cómo dice el verso 7? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. ¿Cómo dice el 7? Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué dice ahora? Sed, pues, sobrios. ¿Y qué dice? Y velad en oración. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. ¿Acepta usted darle a Dios todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo le despierte y le instruya y le enseñe a velar en oración? ¿Está usted de acuerdo en que el Santo Espíritu haga eso en la vida suya? ¿Puede ponerse en pie conmigo diciendo que sí? Cuando usted estudia las 5 parábolas del tiempo del fin, ladrón en la noche, el siervo fiel y prudente, el siervo malo, las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y ovejas y cabritos, usted descubre en la parábola de los talentos que Dios reparte los dones conforme a la capacidad de la gente. Pero usted descubre que mientras el Señor llega, a todos en cada parábola le invita, le inspira a velar. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Amigo, amiga, ¿le gustaría velar con completa salud, con las bendiciones de Dios? ¿O le gustaría que Dios le envíe pruebas y dificultades para poder velar? ¿Cómo la quiere? ¿Cómo la quiere? ¿La quiere fría o la quiere caliente? Y aquel hombre se burlaba de la esposa, se burlaba de los hijos y criticaba a la iglesia.
Y a mí se me calentaron la sangre. La esposa me dijo, no, eso es lo que hace que se burla de las cosas de Dios. Y los hijitos con vergüenza bajaban la cabeza y me dijeron, pastor, mejor no vaya. Digo, yo voy a ir. Pastor, él se va a reír de usted. No hay problema. Que se ríe él ahora, que después me río yo. Y fui a la casa. Y el tipo no era fácil. Era irrespetuoso. Y era profano. Trataba las cosas sagradas sin el debido respeto. Y me dice con una sonrisa, con que usted es el pastor. Y yo con otra sonrisa le dije, sí señor, yo soy el pastor. Oh, mi esposa me ha hablado mucho de usted y mis hijos también. Y quieren que yo vaya a la iglesia. Pero yo no tengo tiempo para eso, pastor. Soy una persona muy ocupada. Y pienso que esos asuntos son para otro tipo de gente. Y entonces yo no sé por qué me incomodé. Y lo miro sonriente y le digo, ¿usted no tiene tiempo ahora? No, pues cuando yo venga el año que viene usted va a tener bastante tiempo. Usted verá que va a tener bastante tiempo. Usted verá cuánto tiempo usted va a tener. Y cuando veo que le hablé así, el tipo como de medio se me asustó. Me dice, pero, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Usted no tiene tiempo ahora, no. Deje que el año que viene llegue. Usted verá que va a tener suficiente tiempo. Esa mujer lo ama como usted no se imagina y sus hijos también. Y usted lo que hace es que se burla de Dios y de las bendiciones que Dios le da a usted a través de esa mujer. El año que viene nos vemos, querido. Vamos a orar. Lloré con la esposa y con los hijos y me fui. El año siguiente, pregúnteme. Bastante tiempo que tenía, compadre. Bastante tiempo. Ni tenía trabajo y estaba enfermo. Entonces cuando me vio me dice, pastor, yo quiero pedirle perdón y disculpa. A mí no. Pídaselo a Dios. Usted era un profano y Dios le estaba protegiendo por amor a su esposa, amor a sus hijos. Ahora que usted sabe que Dios es real, yo lo felicito. Es que tengo una enfermedad y mire, los médicos dicen, digo, eso no es nada. Dios es más grande que su enfermedad y que su necesidad. Clame a Él y usted verá cómo Dios le va a dar el doble de lo que usted tenía. Y empezó a llorar. Terminó la campaña. Aquel caballero hizo su decisión por el Señor. El año siguiente, cuando volví a ese país, pregúnteme, un salario mejor que el anterior era más del doble. Un hombre miembro de la iglesia, un diácono, un hombre consagrado y fiel. Ahora yo le hago una pregunta, ¿por qué tiene que esperar el problema para entregarte a Dios? Entrégate sin un problema. ¿Es cierto o no lo es? Qué tonto, digo, este tipo tuvo que pasar por un viacrucis para... Entréguese sano, compadre, ¿por qué hay que estar sufriendo? ¿Cómo usted la quiere? ¿Fría o caliente? ¿Cómo quiere? ¿Por qué tienen que entregarse al Señor? Yo no vine aquí a perder mi tiempo, usted tiene que entregarse al Señor. Y si ya usted se entregó, tiene que tomar tiempo para orar, porque usted está haciendo un problema serio. Usted está haciendo que Dios sea blasfemado, porque usted se llama cristiano y está viviendo una vida pobre. Dos preguntas. Primera pregunta, hermano, hermana, ¿le da usted derecho legal espiritual a Dios para que el Santo Espíritu venga y le cambie la vida? Amén. ¿Se hace usted el propósito y le pide al Espíritu Santo que le inspire a orar más frecuentemente? Amén. Segunda pregunta, amigo, amiga, en el nombre de Jesucristo te pregunto, ¿quieres ir al reino de los cielos y tener derecho a la salvación? Amén. ¿Quieres que el Espíritu Santo de Dios venga a tu vida y te cambie la mente y te dé la mente de Cristo? Amén. ¿Quieres cuando el Señor venga en las nubes de los cielos con los santos ángeles, el Señor Jesús, ocupar un lugar en la patria celestial con todos los hijos de Dios? Si usted tiene la primera respuesta y la segunda, como sí, levante la mano y oremos. Querido Padre, querido Dios, le damos gracias. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su amor, su bondad y su misericordia. Gracias porque usted es clemente, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. Le entregamos nuestra vida en su mano santa y aceptamos su voluntad, cualquiera que sea. Haga en nosotros todo para la gloria de su nombre. Únjanos con el Espíritu Santo. Inspírenos para orar frecuentemente. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales.
Sumérgete en este libro revelador que te guiará con maestría desde los fundamentos hasta una conexión profunda con lo divino. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Inicia tu viaje espiritual hoy mismo con Cómo orar desde cero. Bienvenidos al canal de YouTube Rubén Morales AR, tu destino para ser inspirado por sermones y reflexiones bíblicas. Sumérgete en un océano de sabiduría espiritual y fortalece tu fe mientras exploramos las profundidades de la palabra de Dios juntos. Suscríbete al canal Rubén Morales AR para no perderte ninguna sola palabra de inspiración y crecimiento espiritual.